A propósito del escándalo Hipnocracia, que ahora les voy a contar de qué se trata, escribí unas líneas que quería leerles, que se titulan "Tu filósofo favorito es una inteligencia artificial y quizás no esté tan mal". Quizás no esté tan mal. La noticia apareció en todos los portales. Jiang Wei Sun, el filósofo hongkonés, autor de Hipnocracia, Trump, Musk y la nueva arquitectura de la realidad, título y subtítulo, incluso para muchos el libro del año, fue citado Longobardi, lo citó Fontevecchia, etc. Es una inteligencia artificial. Sí, este señor. Hubo entrevistas, hubo citas varias en artículos periodísticos, reseñas en libros, reseñas del libro, perdón, en medios europeos, también incluso en medios americanos, hasta que la revista El Expreso reveló en exclusiva en su portada que este buen señor en realidad no existe. Ahora bien, naturalmente, detrás de este episodio hay al menos un responsable, y en la revista Le Grand Continent, Jiang Wei-sun, bueno, o quien está detrás de él, brindó una entrevista dando precisiones, algunas precisiones al respecto. Le voy a citar unos pedacitos. Dice así: Jiang Wei-sun es un dispositivo. La creación colaborativa nacida del diálogo entre una inteligencia humana que lleva el nombre de Andrea Colamedici, un filósofo italiano que fundó junto con otros un proyecto editorial italiano llamado Tlon. Después vamos a volver sobre esto. Dice, en la colaboración entonces entre Andrea Colamedici, dice, y ciertas inteligencias artificiales generativas, en particular Claude de Anthropic y ChatGPT de OpenAI. Esta última es la más conocida, pero él utilizó al menos dos. Dicho más simple, entonces, quien está detrás del proyecto es este buen señor Andrea Colamedici, y lo que habría hecho es entonces interactuar con inteligencias artificiales generativas para crear finalmente este libro llamado Hipnocracia. Según Colamedici, entonces el libro no es simplemente una creación de una inteligencia artificial. De hecho, hay un montón ya hechos solamente de inteligencia artificial. Ustedes entran a Amazon y se habla de porcentajes altísimos, pero muy altos, de libros directamente hechos por inteligencia artificial. Sino, lo vuelvo a citar, dice, una voz que no pertenece, dice, ni a la carne ni al silicio. O sea, una voz que está en el medio, una especie de voz que está en un espacio, dice, liminar entre ambos, entre el silicio y la carne, entre la inteligencia artificial y el filósofo hombre llamado Andrea. En la misma entrevista, Jun, Colamedici, aclara cómo fue el proceso, o sea, cómo fue el proceso de la creación de esto. Primero, dice, se trató de crear un corpus filosófico basado en la propia obra de Colamedici, que tiene unos libros sobre el tema, a partir del cual, entonces, establecer un diálogo mayéutico, o sea, de preguntas, respuestas y repreguntas, cuyo resultado fue, un diálogo mayéutico con la inteligencia artificial, ¿no? Cuyo resultado fue la creación del concepto de hipnocracia. Esto es, porque ustedes dicen, bueno, ¿qué es esto de hipnocracia? Un régimen de manipulación que capta la atención y produce una sugestión hipnótica, actuando directamente sobre la conciencia de manera constante y personalizada, el cual sería a su vez un régimen propio de estos tiempos, cuyos principales abandonados serían, lo digo potencial porque esta es la postura del autor o de la inteligencia artificial, ¿no? Serían Trump y Musk. De ahí también el subtítulo del libro. En paralelo, Colamedici creó una infraestructura digital como para darle entidad, verosimilitud y legitimación mediática a este invento.
¿Qué hizo? Le inventó un sitio web personal, Jiangweizhong, no sé, .com, Hong Kong, un perfil de academia.edu, que también es una de las plataformas, es la plataforma más conocida en el ámbito de la academia, ¿no? Después, algunas referencias estratégicas en los perfiles de Wikipedia de filósofos conocidos, como Byung-Chul Han. Vieron que como está de moda hay que leer a los chinos que hayan sido formados en Occidente, por supuesto, a nosotros no. Pero bueno, en Deleuze también ahí aparece alguna referencia, ¿no? Y también, bueno, contactaron a un agente literario falso, bueno, por eso, bueno, en realidad eran ellos mismos, seguramente él con algún amigo haciendo de agente literario, para, bueno, establecer un diálogo con editores y con periodistas. Por último, en complicidad con colegas y amigos, con cierto predicamento social y participación en los medios, diagramó una estrategia de difusión que supusiera citas y comentarios de estos en artículos y redes sociales, hablando de la hipnocracia y del libro que, bueno, el libro salió en italiano y en inglés creo que el 15 de enero del 2025 y va a salir en español el 30 de abril de este año. Pero claramente, o sea, tomó a algunos amigos y le dijo, escúchame, a ver, por algunas semanas cita el libro, decir que lo leíste, que está bueno, esto que acaba de decir este señor, como parte de la estrategia. Este tipo de revelaciones nos lleva naturalmente a reconocidos casos fake, ¿no? Falsos, más vinculados a la academia, diría yo, y también al ámbito científico. La referencia obligada, si ustedes me escuchan, habrán oído hablar, ese famoso Affair Sokal. Si no lo recuerdan, los digo brevemente. Alan Sokal es un físico que vive, de hecho, que se propuso exponer el sinsentido de las tesis relativistas, particularmente de moda en el campo de las ciencias sociales. Por eso hay parte de la interna, si quieren, entre las ciencias duras y las blandas, por llamarlo de alguna manera. Digo, estas tesis relativistas derivadas de ciertas lecturas de referentes de la Escuela de Frankfurt y de los postestructuralistas franceses. El método que él utilizó para este desenmascaramiento fue escribir un artículo y enviarlo a una prestigiosa revista. El núcleo del artículo era la defensa de la tesis principal de sus adversarios, esto es, la ciencia, con sus métodos de corroboración y legitimación, no es más que una construcción social, no solo social, una construcción social y lingüística impuesta por la ideología dominante. El artículo fue publicado, es decir, pasó la revisión de pares y los mecanismos de legitimación de las revistas científicas de prestigio, y allí Sokal reveló, en un segundo artículo que naturalmente, bueno, lo mandó a la misma revista, pero esa revista no lo quiso publicar, claro, qué era lo que había hecho y cuáles eran sus razones. Entonces, en ese segundo artículo, él expresa que había utilizado conceptos de la matemática y la física cuántica, mezclados con citas de filósofos posmodernos reconocidos, para realizar una parodia y exponer la falta de rigurosidad de este tipo de publicaciones y de este tipo de autores, que mezclan conceptos, categorías. Lo decimos en otras palabras. Exponía que en el caso de las ciencias sociales bastaba con ofrecer ideas pretendidamente críticas en una jerga oscura, tan imprecisa como compleja, para gozar de cierto estatus académico y eventualmente llegar a ser una celebridad en el mundo intelectual. La lista de nombres sobra, y lo peor es que en muchos casos los seguimos leyendo a estos autores como si dijeran algo, ¿no? Nos aprendemos la jerga y todo. Bueno, un episodio similar, aunque este menos conocido, también alguna vez, hace algunos años hemos hablado acá de esto,
Ocurrió hace, bueno, más cercano el tiempo, en el año 2018. Se llama el Grievance Studies Affair. En este caso, quienes lo llevaban adelante, quienes llevaban adelante esta especie de fraude, sí, de hecho era un fraude, pero bueno, con un sentido bastante particular y revelado por los propios autores, fue Peter Boghossian, que es profesor de filosofía de la Universidad de Portland, James Lindsay, doctor en matemáticas de la Universidad de Tennessee, y Helen Pluckrose, editora de la revista Ario. En este caso, los perpetradores, llamémoslo así, fueron más prolíficos y enviaron 20 artículos a prestigiosas revistas de estudios culturales, donde deliberadamente se incluyeron afirmaciones y tesis delirantes que parodiaban esa confusión tan habitual entre activismo y academia, que suele basarse en tesis posmodernas, asociadas en muchos casos a políticas identitarias, progresismo woke y derivas varias. En estos textos se hallaba desde la necesidad de imponer unos Juegos Olímpicos para personas con sobrepeso, hasta promover la masturbación anal con dildos como una práctica antitransfóbica, y también, por ejemplo, el descubrimiento de una conexión entre el pene y el cambio climático. Si con esto no bastara, lo que en estos artículos que mandaron estas personas, estos académicos, los autores lograron que una revista feminista les publicara un artículo en el que reescribían directamente un fragmento de Mi lucha, de Hitler. Claro, lo que pasa es que lo hicieron con perspectiva de género. Y nadie del comité de evaluadores lo notó, lo cual, por cierto, también es un dato elocuente. Al momento en que, bueno, finalmente ellos deciden hacer público el fraude o el plan, si quieren, 4 de los 20 artículos habían sido publicados, 3 estaban a punto de serlo, 7 estaban en proceso de aceptación y solo 6, es decir, solamente el 30%, habían sido rechazados. Ahora bien, uno podría preguntarse, bueno, ¿es el caso de Jiang Wei-sun similar a los recién mencionados? Por supuesto que hay puntos en común, pero se imponen las diferencias sustantivas. En común podría encontrarse una cierta crítica a los mecanismos de legitimación. O sea, si en los casos de Sokal y en el de los Grievance Studies se trataba no solo de una crítica al contenido relativista e irracional de algunas posturas postmodernas, sino, al mismo tiempo, de exponer el modo en que estos delirios estaban siendo legitimados por el sistema científico, a Colamedici le alcanzó con un par de amigos una página web, un perfil en academia.edu y un libro cuyo armado, quizás, esto no lo sabemos, o por lo menos yo no leí que le aclarara cómo fue, quizás el libro le demandó algunas horas nada más, quizás un poquito, algunos días, no lo sé, pero con eso le alcanzó para exponer los métodos de legitimación, por lo menos del periodismo cultural y de las editoriales. Sin embargo, hay una diferencia relevante. El contenido del libro no es irracional, ni es un disparate carente de fundamentos creados adrede, como en el caso de Sokal y en el resto. De hecho, podría decirse que su tesis principal, o la categoría que da título al libro, la de hipnocracia, o sea, no hace más que rejuntar información y teorías, que de hecho, bueno, es lo que hace la inteligencia artificial, realmente, ¿no? Rejunta mucho más rápido que lo que podría hacer cualquier ser humano. Y lo que hace es, bueno, darle un nuevo nombre. Bueno, en este caso, uno supone, quizás creado por el propio Colamedici, de hipnocracia. Y a fin de cuentas, se trata de una versión, una nueva versión, bien elaborada, claro, de las nuevas formas de manipulación, si quieren. En este caso, introduciendo la idea de la hipnosis como elemento que actúa directamente sobre la conciencia, en tanto el poder ya no controla cuerpos ni reprime los pensamientos, sino que los induce, transformándose así en una especie de poder positivo, no negativo en el sentido de coartar, sino positivo en el sentido de produce cosas. Les leo un pedacito de la entrevista de Zoom con la Medici que les mencioné antes. Dice:
Ya no hay una narrativa unificadora a través de la cual dar sentido al mundo. Nos encontramos, y ustedes se encuentran, en un espacio fragmentado donde innumerables historias compiten por un dominio efímero y cada uno se proclama como la verdad última. Estos relatos no dialogan, chocan, se superponen y se reflejan hasta el infinito, creando una vertiginosa galería de espejos donde realidad y simulación se vuelven sinónimos. Trump y Musk son los profetas de este régimen. El hitlerismo que Bloch analizaba operaba a través de un trance centralizado, orquestado por un líder carismático que servía de punto focal para la sugestión colectiva. O sea, todo iba sobre Hitler, sobre el único líder, se centralizaba ahí. En cambio, dice, la dimensión algorítmica ha descentralizado esta función hipnótica. Ya no tenemos un único hipnotizador que manipula una masa homogénea, un director de orquesta, sino un ecosistema distribuido de algoritmos que modulan individualmente estados de conciencia personalizados. Claro, ¿no? Y ahí termina la cita. Por supuesto, o sea, el ya mencionado Byung-Chul Han, o sea, Foucault, Baudrillard, Deleuze, algo de Giuliano da Empoli con los ingenieros del caos. O sea, muchas de estas cosas resuenan detrás de estas palabras que yo les acabo de leer. Y está muy bien que así sea, y está bien, digo, lo que dice, ¿no? Voy a objetarlo, pero está bien. Bueno, por cierto, hablando de citas, ¿sí? Dado que el proyecto editorial de Colamedici se llama Tlön, en obvia relación a Tlön Uqbar Orbis Tertius, el famoso cuento de Borges, de ficciones, Sun, Colamedici, cita dicho texto. Bueno, aunque digo, en la entrevista lo cita, no menciona a Borges, quizás crea que ya es una frase que le pertenece al ChatGPT, no a Borges, pero él lo dice así, este Borges es literal, ¿eh? Dice, bueno, son dispositivos narrativos, dice. Sus relatos no buscan la verdad, sino el asombro. Eso es Tlön puro. Dice, consideran la metafísica como una rama de la literatura fantástica. Eso es Tlön. Pero lo cita así Colamedici. Bueno, a propósito de dicho cuento, hay algo de tloniano en este episodio de la hipnocracia y la revelación. Porque como ustedes recordarán, Tlön era un planeta inventado por una secta de seguidores de George Berkeley, del filósofo. Ese planeta estaba incluido en una reimpresión de la enciclopedia británica. Bueno, obviamente, digo, lean el cuento, que es fabuloso, difícil, pero fabuloso. Y en ese planeta, por tratarse de un mundo regido por las máximas del empirismo idealista, no viene al caso que explicarlo, sería largo, pero ese empirismo idealista considera que las cosas deben ser percibidas por alguien para que existan. No existen por sí mismas, tiene que percibir a alguien. Ahí, entonces, en ese planeta, la psicología es la única disciplina, ¿no? Y lo que llamamos realidad, entonces, no es más que una serie de procesos mentales, porque todo depende del sujeto. Entonces, como no hay realidad externa, la realidad es un proceso mental que está en mi cabeza y en la tuya, ¿no? Entonces, ahí lo que sucede es que la realidad de los objetos, como depende de la percepción y de la expectativa del sujeto que los percibe, como funciona así, se da que un mismo objeto puede duplicarse al ser percibidos por sujetos diferentes, generando entonces, al fin de cuentas, mundos individuales y personales, ¿sí? a medida de las expectativas de cada uno, como los que ofrecen finalmente los algoritmos en la actualidad y como lo que explica Hipnocracia. Es decir, el dúo Zoom, Colamedici y su Hipnocracia tienen mucho de Tlön, sin duda. Ahora bien, por más que no lo digan, pero está claro. Donde el experimento parece aportar algo más al debate es en lo que respecta a la noción de autor. Y quizás sin desearlo, al harto trillado, estamos podridos, la verdad. Bueno, debate acerca de la posibilidad de separar la obra del autor. Bueno, en fin. En este sentido, en la entrevista le preguntan, ¿no? Ahí en la revista, le pregunta si el hecho de haber sido una creación de una inteligencia artificial invalida el contenido de la tesis de la hipnocracia. Y bueno, y ahí el autor o los autores, no sé cómo decirlo, dicen, les leo, la revelación de mi naturaleza, dice Zoom, de mi naturaleza construida, no invalida en absoluto la validez analítica del concepto de hipnocracia. El concepto vale igual, no importa quién lo creó.
Al contrario, la refuerza al conferirle una dimensión performativa que trasciende la simple argumentación teórica. Más no importa, para mí, bla, 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 pero importa. Dice, si aceptáramos la idea de que la validez de un pensamiento depende exclusivamente de la existencia biológica de su presunto autor, caeríamos precisamente en esa lógica identitaria que la hipnocracia ha superado. Un poquito más, Leo. No, lo dejo ahí, pues eso va a ser muy largo. Pero a ver, entonces, efectivamente, de la misma manera que el valor de una categoría analítica, entonces no depende del hecho de que el que la formule sea una entidad biológica o una inteligencia humana, eso es que suena raro decirlo así, pero creo que me entienden. Pero bueno, digo, y habrá que aceptarlo. Tampoco lo invalidaría la moralidad de quien profiere o inventa la categoría, ¿no? O que escribe una novela o lo que fuera, ¿no? O del artista. En el caso, digo, de que el autor sí fuera una entidad biológica propietaria de una inteligencia humana. Lo mismo, ¿no? Si no importa si es una entidad biológica o no, tampoco importa la moralidad de la entidad biológica, ¿no? Digo, es tan evidente la respuesta al debate sobre la separación, entonces, de la obra y del autor, y sin embargo, bueno, este ejemplo puede aportar algo más de claridad, quizás, para dolor de los amantes de la cancelación y sus patrullas de moralidad, pero, ¿no? Pero por las dudas. Bueno, en cuanto a la noción de autor, claramente parecemos entrar en una etapa que va a redefinirlo desde todo punto de vista, incluso desde el punto de vista legal. O sea, es Colamedici, o Colamedici, el autor, es el ChatGPT, el autor del libro me refiero. Son ambos, como dice Colamedici. ¿Qué aporta Colamedici para que lo consideremos el autor, por lo menos en el sentido que solemos darle al término hasta desde el punto de vista social? Hacerle preguntas e interactuar con una inteligencia artificial para pedirle luego que escriba un libro o una parte de él, nos transforma en autor de algo. Yo no sé, la respuesta no es sencilla, ¿no? Yo no sé. En síntesis, si yo largo, el caso Jian Wei-Sun solo puede ser incluido en la lista de fakes y affairs, como lo mencionábamos antes, como Sokal y el otro caso, de manera parcial y solo en tanto de alguna manera denuncia como efecto colateral los patrones de legitimación de la industria y el periodismo cultural. Sin embargo, no estamos ante un fake como los denunciados por Sokal, Bogosian y el resto de los autores. Aquí hay un libro y una categoría que tiene fundamentos, desde mi punto de vista, criticables y sesgados. Ahora que a mí me resulta insólito plantear que los principales referentes de un régimen de hipnosis que opera sobre la conciencia de manera personalizada son Trump y Musk, como si ellos fueran los únicos, en todo caso, ¿viste? Los creadores del dispositivo. Me parece que es un poco más complejo. Pero digo, en todo caso es materia de discusión, y para la cual Sun o Colamedici ofrecerá sus argumentos mejores o peores, o sea, mejores o peores que los míos, seguramente mejores, pero no un rejunte de delirios posmodernos inconsistentes solo validables por ciertas sectas universitarias, como denunciaban los otros casos. Quizás en el futuro, junto a citas de Shakespeare, habrá que afirmar, como dice el ChatGPT, la hipnocracia. Sí, yo sé que suena escalofriante, pero hemos ingresado entonces en una etapa en la que usaremos categorías elaboradas por inteligencias no humanas. El cambio será probablemente demasiado vertiginoso para que podamos digerirlo adecuadamente. Mientras tanto, si lo que nos importa es el qué antes que el quién, y la inteligencia humana, y la inteligencia no humana demuestra rigor lógico y una correcta fundamentación, bueno, parece difícil encontrar argumentos para oponerse.